en este mano a mano, que es el capítulo número 7, con el señor, y lo digo con mayúsculas, Mati Zweig, diplomático israelí, experto y consultor internacional, analista internacional, con estudios en la Universidad de Inglaterra. Vamos a charlar un tema muy, muy importante, que precisamente es un tema de preocupación y una disputa muy, muy, muy grande, a pesar que los medios de comunicación no le dan la importancia y no lo explican acerca del porqué, que es el tema de las tierras raras. Siempre digo, cuando hay tierras raras, un poco huele a negocios raros también. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la presentación y muy contento de estar ya número 7. Eh, yo creo que no es cuestión de tierras raras, que es una traducción del inglés, el rare earth, son Exacto. tipos de minerales en realidad, y han estado mucho en el tapete últimamente, justamente por todas las ideas de Trump de cómo darle una solución al conflicto que ya lleva 3 años y cientos de miles de muertos y heridos entre Rusia y Ucrania. Y en realidad él dice que como él prefiere apagar las guerras con armas y abrir guerras comerciales, él lo que quiere es, después de haber durante 3 años dado más de por lo menos 200.000 millones de dólares para ayudar en forma de armamento y entrenamiento a los ucranianos, él dice que quiere cobrar lo que dio, y que los ucranianos le firmen por la cantidad de minas y de distintos tipos de minerales que tienen en la zona de ellos, más incluso si van a firmar con las fronteras más o menos existentes en un cese de fuego en la cual Donetsk, Lugansk y todas esas zonas del este quedan por lo menos en forma temporaria para Rusia. Quiere explotar las minas que hay muchísimas del lado ucraniano e incluso pedirle a Putin que lo deje explotar las minas, que también hay mucho en esa zona del lado que conquistó. O sea, es muy ambicioso. Por lo menos del lado ucraniano ya vimos el fiasco de la visita de Zelensky a la Casa Blanca, que mientras tanto se dio cuenta qué es lo que está sucediendo, volvió un poquito para atrás, está teniendo una estrategia ahora de decirle a todo que sí a Trump. Igual él ve de que no se apura Putin en firmar nada, ni siquiera un cese del fuego, ya no hablemos de una paz. Entonces, como diciendo, eh, vas a ver la forma en que se porta Rusia y vas a volver a apoyarme a mí. Esa es digamos, la forma de hacer las cosas. Pero volviendo a la parte de las minas, que es muy interesante, el trasfondo no es solamente con Rusia. El trasfondo de quedarse con esas minas, te explico. Las tierras raras, en el 100% de las tierras raras que se están explotando, porque a ver, lugares hay muchos que se pueden explotar, es en un 80% en China, un 10% tenés en Rusia, por ejemplo, y otro 10% está repartida entre Ucrania y otros países de Europa, un poco Argentina, y un poco otro Bolivia, pero en muchos lugares no está bien desarrollada. Incluso te voy a decir más, Trump está en una especie de corriendo contrarreloj, porque en el año 21 Ucrania, todavía antes de la guerra, ya había firmado con la Comunidad Europea algo que se llama el protocolo CRM, o sea, de Crucial Raw Materials, de los materiales básicos cruciales para el desarrollo, y en el cual están súper interesados los que más saben moverse en eso y que se apuran, no como el resto de la Comunidad Europea, que son Inglaterra y Francia, que ya han firmado con ellos muchísimas cosas. Entonces lo que él quiere es que Zelensky no deje todo eso para la Unión Europea, cuando son cosas que realmente las van a necesitar en los próximos 30, 40 años en cuanto a desarrollo económico, y de esa manera también ganarle a Inglaterra y Francia, que quieren quedarse con muchas de esas minas. Eh, por ejemplo, en Ucrania existen 20.000 depósitos de minerales
que incluyen el berilio, el manganeso, el galio, el uranio, el circonio, el níquel, y todo eso sin contar las docenas de nombres que tienen las tierras raras. Y además te voy diciendo que en los últimos años, incluyendo los años de la guerra, se han metido a explorar y a ver qué prospectos tiene para explotar grandes corporaciones como Río Tinto, que viene a ser la número uno del mundo, la Anglo American y hasta el consorcio de los Rothschild, a través de un lord llamado Mark Setmil, que están invertidos en Ucrania hoy en día en 53 billones de dólares. O sea, de que estamos hablando de cosas muy importantes. Y 53 millones de además, dólares, 53.000. billones, 53 mil Correcto. millones de Es una dólares. cifra gigantesca. Eso solamente las corporaciones que tienen que ver con Rothschild, Claro. sin hablar de las demás. No, seguro. En Europa lo que se busca son minas de litio, de cobalto, de grafito natural y, como hablamos, de las tierras raras. Yo quiero decir algo respecto a las tierras raras, es que para hacer, por ejemplo, una turbina de viento, ¿ok? Que esos uno las ve por todos lados, se necesitan alrededor de 300 kilogramos neodymium. Es una de las tierras raras. Y ese es solo un componente. Para completarla necesitas cantidad de dysprosium, prosedonium, samarium, cobalto, rhenium. Y, por ejemplo, ese famoso neodymium que se precisan 300 kilos solo para una turbina. Es fundamental para la dureza de los magnetos, para los láser, para los filtros infrarrojos y está en el hard disk de cada computadora. O sea, imagínate la importancia que tiene eso y bueno, podría seguir, así que seguí vos. No, seguro. Lo que está diciendo el señor Matis Zweig es de una importancia, yo diría, capital. Recordemos que voy a tratar dos perlas que Matis Zweig dijo. Primero, que es verdad que las tierras raras tienen un compromiso que hizo Ucrania con la Unión Europea en el año 2021. Recordemos que la invasión de Rusia a Ucrania fue poco tiempo después, el 24 de febrero del año 2022. Pero cuando hablamos de tierras raras, que son en realidad 17 elementos químicos, veamos, en definitiva, las tierras raras es el petróleo del siglo XXI, que va a durar muchísimos años de aquí en adelante. Y en consecuencia, no es casual que estos grandes consorcios financieros gigantescos históricos, como por ejemplo los grupos que mencionó el señor Zweig, están totalmente invertidos en este tema. Entonces, en realidad, la presencia y la fuerza que está haciendo Trump respecto de este enfrentamiento o la invasión de Rusia con Ucrania, apurando un entendimiento, o por lo menos como mínimo un alto el fuego, apuro que, como bien dice el señor Matis Zweig, Putin no tiene, porque, digamos, Putin, lo único que hoy sabemos que cuando estamos grabando este programa, que es el día 19 de marzo del año 2025, dijo, bueno, me comprometo a no bombardear centrales eléctricas de Ucrania, pero claro, los hospitales sí, porque los hospitales para Putin son objetivos militares. O sea que la presión de Trump y la rapidez de Trump no está respondida con esa celeridad por Putin. La verdad es que, en consecuencia, para mantenerse como una potencia dominante de cara al siglo XXI y en adelante, hace falta estas tierras raras. Y estas tierras raras, hay un pequeño detalle, que es el gran detalle. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicadas? Veamos un poquitito. Las reservas raras mundiales se estiman en 120 millones de toneladas métricas. El 37% de las tierras raras están en China. Estoy hablando de 44 millones de toneladas métricas. Pero también hay tierras raras en otros países, por ejemplo en Vietnam, 22 millones de toneladas métricas. Tiene tierras raras también Brasil, 21 millones, una cifra muy grande. Tiene también tierra rara Rusia, 10 millones. Rara también tiene India, 6.900.000 toneladas métricas. Tiene Australia, tierras raras, un poquitito menos, 5.700.000. Pero Estados Unidos, ¿cuánto tiene de tierras raras? Prácticamente muy poquito, 1.800.000 toneladas. Entonces, fijémonos, China, con quien está Estados Unidos pulseando geopolíticamente, tiene
En reservas mundiales, el 37% de las tierras raras, pero en lo que es producción de las tierras raras, porque estas tierras raras hay que procesarlas con plantas muy especiales, más del 80% de las tierras raras se procesan en China. Ergo, Estados Unidos depende totalmente de China en cuanto a estas tierras raras. Y China, de una manera muy inteligente, hizo que el precio de las tierras raras, a pesar de que la demanda fue creciendo en una manera muy, muy grande en los últimos 2 años, lo que hizo fue bajar el precio. Claro, uno dice, pero ¿qué? ¿Están locos los chinos? Bueno, precisamente los chinos de loco no tienen absolutamente nada, son brillantes. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos dicen, si nosotros seguimos poniendo precios más altos a las tierras raras, va a llegar un momento en el cual el negocio de los países que nos compran va a ser hacer sus propias plantas de procesamiento y en consecuencia van a dejar de comprarnos una cantidad muy grande. Entonces bajamos el precio, ellos no invierten y nosotros seguimos teniendo el monopolio de la producción y las reservas en cuanto a 37%. Pero hay un pequeño detalle que yo quiero aquí puntualizar y que está muy poco hablado. La gente se recuerda que apenas asumió Trump, había hablado de volver a tomar el canal de Panamá, rebautizar el Golfo de México como el Golfo de América, pero también había hablado de que Canadá sea el estado número 51 y un detalle, quería comprar Groenlandia. Sí, sí, como escuchan, Groenlandia es la isla más grande del mundo, 2.175.000 kilómetros cuadrados. 2.175.000 kilómetros cuadrados. Es una cosa importante, gigantesca, diría yo, que el 80% de esta isla está cubierta de hielo. Tiene 56 a 57.000 habitantes, prácticamente nada. Pero en Groenlandia, como mínimo, se sabe que hay 1,5 millones de toneladas métricas de tierras raras. Y digo esto porque se está produciendo un fenómeno que se denomina el cambio climático, que está derritiendo los polos y va a abrir canales de navegación que hasta ahora no están muy posibilitados, pero que sí van a estar si este proceso de calentamiento global o el global warming sigue su curso. Se van a abrir canales comerciales de navegación y en consecuencia Trump está viendo a Groenlandia primero como una posibilidad de que las tierras raras sean ahí explotadas por Estados Unidos. Por eso la quiere comprar. Ya quiso comprarla en 1946 al reino de Dinamarca por $100 millones. Hace poquito tiempo Dinamarca dijo, Groenlandia no está en venta. Bueno, veremos. La política siempre tiene sus magias. Y ahora lo digo porque enseguida voy a hablar un poquitito respecto de esta expansión monumental que hizo Estados Unidos desde que tiene la Constitución de 1776, cuando hizo se liberó de Gran Bretaña como colonia, que eran 13 colonias que formaban Estados Unidos, y como con 2 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos hoy tiene 9,8 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ok? En consecuencia, Groenlandia es una pieza que está apuntado por Trump por el tema de tierras raras. En consecuencia, el que va a dominar tierras raras va a dominar, y trato otra perla ahora que dijo el señor Mattis Vai, la tecnología del futuro. Se utilizan, por ejemplo, para imanes, para rayos láser, para coches eléctricos, para energías y procesamiento de reactores nucleares. Pero hay un tema que es el siguiente. Rusia capturó cerca del 20% del territorio de Ucrania. Pero en ese 20%, pero vamos a ver que Ucrania, ¿por qué tiene tanto interés para Trump? Bueno, Ucrania ocupa, Rusia ocupó el 20%, pero Ucrania es una potencia gigantesca, no solamente desde el punto de vista agrícola, que lo es, era uno de los graneros del mundo. Ucrania tiene, podemos decir, en los minerales de todo el mundo son aproximadamente 120. 117 minerales están en Ucrania. De los minerales críticos son aproximadamente 34. 22 de los minerales críticos también los tiene Ucrania. Ucrania tiene el 20% del grafito mundial. Estamos hablando del 20% del grafito mundial. Ucrania tiene en consecuencia materiales críticos que necesita Europa, una potencia enorme mineral, una potencia enorme de tierras raras, y tenemos que esto decirlo, porque cuando hablamos entonces de armamentos del futuro, tecnología láser, computación, vehículos eléctricos, estamos hablando de tierras raras. En consecuencia, por eso insisto, el petróleo del siglo XXI. Te escucho, Mati. Sí, no, y te iba a molestar antes, pero te dejé terminar porque todo es súper interesante lo que decís. Yo creo que hay que tomar dos cosas importantes de los desarrollos que están habiendo
en estos días. Ayer hubo una charla entre Trump y Putin, de la cual él dice que está muy conforme y que empezaron a arreglar una especie de mini cese del fuego, en el cual, como vos decís, no se ataquen estaciones eléctricas, y también tenía un componente de no atacar en el Mar Negro. Ambas cosas se quebraron a la hora de haber terminado la charla entre los dos. A la hora de haber terminado la charla entre los dos, Putin estaba atacando trenes, centrales de trenes y centrales eléctricas en Ucrania, y Ucrania estaba atacando profundamente cientos de kilómetros dentro del territorio ruso a lugares de depósitos petroleros cerca de una ciudad que está lejos, Krasnodar, y que incluso se prendieron fuego ayer. O sea que sí, hablan de cese del fuego, de paz, mientras se siguen disparando. O sea, eso es lo que está sucediendo por un lado, o sea que estamos escuchando wishful thinking, cosas que les gustaría que pasen, pero que por ahora no están pasando. Esa es una, pero sí, de alguna manera algo va a pasar porque es interés de todas las partes, porque Trump le quiere dar una especie de control sobre los grandes temas mundiales y no solo sobre el cese de fuego, y va a ser una especie también de repartija de minas y de materiales para poder llevar a cabo sus aspiraciones materiales de estas grandes potencias, especialmente del lado de Trump. Y esto me lleva también a lo que habíamos hablado de Groenlandia. Groenlandia tuvo otros desarrollos esta semana que fueron elecciones. Las elecciones no cambia mucho, ellos tienen también una persona que va al Parlamento de Dinamarca, pero tienen ahora un gobierno de centro derecha, a pesar de que son poquitos, como dijiste, 57.000 personas, y dijeron de que de ninguna manera van a pasar a ser parte de Estados Unidos. Y lo que sí me parece es que todas las partes entienden que una puja así va a tener que llegar a algún punto en el cual se le va a dar más entrada terrestre a través de bases militares o lo que sea a Estados Unidos, aunque por ahora Estados Unidos no lo compre. Porque Estados Unidos, ¿qué dijo Trump hace unos días? Sin confundirse, dijo: Dinamarca hace 200 años mandó un bote y se creen que son dueños de Groenlandia. Es como decir, los holandeses mandaron hace 250 años unos botes a Nueva York y se creen que son los dueños de Estados Unidos. Bueno, de cualquier manera, lo que sí desde el punto de vista geopolítico, Groenlandia es muy importante por lo que decís del cambio climático, porque cada vez hay nuevas tecnologías de fracking y de todo, en la cual se puede sacar también petróleo y gas, y no solamente todos los minerales raros que contaste, y principalmente se va a convertir en el futuro en una ruta por el norte, por el Ártico y por el Polo Norte, en la cual pueda vigilar todo el Atlántico Norte, el norte de Europa y, a pesar de todo, el enemigo llamado Rusia, que por ahora pueden hablar de lo que quieran, pero sigue siendo el enemigo en muchas cosas. Es Y fundamental lo que vos no se ve que vaya a cambiar en el no, tiempo por venir. es fundamental lo que vos planteás, Mati, con lo cual confirmo totalmente. Hay una base militar que ya tiene Estados Unidos, creo que era la de Pitufik, que está ahí en Groenlandia, y como a largo plazo, más allá de las tierras raras, es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, tener bases que con tecnología militar sofisticadas para establecer lo que ellos llaman el early warning, la alerta temprana, que ya tienen por supuesto en Alaska, porque se supone que en el caso que existiera, y ojalá que no exista, pero en el caso que existiera, hay escenarios que se están estableciendo de que hay lugares estratégicos que tienen que hacer esa coraza de protección de Estados Unidos muy anteriormente al territorio norteamericano. Y Groenlandia, precisamente por su ubicación, por estar en el Ártico, por esa conexión con Rusia, es para Estados Unidos, desde el punto de vista militarmente hablando, estratégicamente, un punto fundamental. Y yo digo, cuando Dinamarca rechazó que Groenlandia no está en venta,
No lo digo en chiste, simplemente estoy, como el señor Matisfay, que estamos hablando simplemente de lo que los políticos de Groenlandia y de Dinamarca han dicho. Pero lo quiero comentar, porque en el año 1776, cuando se produce la independencia norteamericana, Estados Unidos tenía 2 millones y algo de kilómetros cuadrados. Hoy tiene 9 millones 800. Entonces la pregunta es, ¿de Bueno, dónde vinieron esos casi 7 millones de kilómetros cuadrados más? Bueno, le compró a vinieron México, salió hacia el oeste, así como en Argentina salieron hacia el sur y como en Rusia la, salieron hacia el en la, este y se en la fueron conquista del agrandando. oeste. Es la conquista del oeste. Fíjate Sí, vos. Rusia se conquistó hacia el este y Sí, llegó hasta Vladivostok y pasando por claro, Siberia. exacto. Estados Unidos fue hacia el oeste, desde Nueva York, Connecticut y eso hasta California. Y Argentina, de norte a sur, también fue agrandándose, ¿no? Totalmente. Pero lo que te quiero comentar, de interesante, que en ese territorio que hoy se llama Estados Unidos, había otras potencias, otros imperios. Estaba, por ejemplo, Francia, que Francia, Claro. en el año 1803, la gente no sé si recuerda, no sabe, en el año 1803, lo que se denominaba Luisiana, que no es el estado de Luisiana actual, que Ujú. corresponde a 13 estados hoy de Estados Unidos de Norteamérica, hablo de 2.170.000 kilómetros cuadrados, Napoleón Bonaparte se los vendió en 15 millones de dólares a Estados Unidos de Norteamérica. Ahí ya Buen tuvo 2 precio. millones, ahí prácticamente Estados Unidos duplicó en 1803, que decir, 27 años después de la independencia, duplicó su masa territorial. Pero eso no es nada, porque en 1819 le negocia y le compra a España lo que es Florida. Alaska se la compran los rusos en 1867, 1.700.000 kilómetros cuadrados más. Y cuando termina la guerra de México con Sí. Estados Unidos, incorpora 2.400.000. México pierde casi o un poquito más del 50% del territorio. ¿Por qué En comento estos resumen, lo que datos? vos estás diciendo es que no hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Llegamos al siglo XXI, siguen las conquistas, los intentos de conquista, ya sea por las armas, ya sea por el dinero. Alaska fue comprado por ¿cuánto? $7 millones. 7 millones Hoy en día 200 mil vale un dólares. poco, claro, un Vale un poco poquito más más vale hoy, hoy. ¿no? Ajá. Y así se mueve el mundo, pero eso no quiere decir de que si digamos que esta administración de Trump realmente quiere parar las guerras, no quiere decir que esté a favor de conquistas de los demás o que le va a parecer, No, no, no. o que estamos a pesar de todo dentro de un mundo diferente, pero en ese mundo diferente te voy a contar una anécdota. Durante los años, que fueron casi 6 años que viví en Siberia, había cada año un foro internacional llamado SNIEG, o sea, nieve en ruso, en el cual venían países que todos tenían que ver con, con nieve, o sea, países del norte, para tratar temas muy lógicos, como países que están por lo menos la mitad del año cubiertos de nieve, confrontan con problemas como transporte, como limpieza, como logística para pasar también todos los minerales y el petróleo y el gas y todo. Y no solo Rusia y esos países, sino los países de Escandinavia, Canadá, Claro. Estados Unidos. Eso, bueno, después de 2015 ya bajó un poco, quedaron solo los países ex-URSS, pero en esos foros que yo iba todos los años, se hablaba todo el tiempo de las excavaciones en el Ártico y de las rutas que se iban abriendo en el Ártico ruso para poder llegar, y lo decían sin confundirse, que nuestra meta es llegar fácilmente a Svalbard, que es una isla que está en Noruega, para Noruega. poder de ahí salir al Atlántico. O sea que tienen claro desde hace años Años, cuál sí, es el correcto. futuro de los yacimientos minerales, petrolíferos, gasíferos y cómo lo quieren llevar y poder de alguna manera conquistar el mundo sin estar dependiendo de países occidentales o incluso de la China. Totalmente. Porque se habla mucho de la gran, como se dice, amistad chino-sino-ruso,
pero es una amistad basada en intereses en la cual más que nada Rusia ve con mucho temor que ellos cada vez tienen menos gente a pesar de todos los programas de las mujeres, de la fertilidad, de darle dinero para que queden embarazadas, no pueden pasar los 150 millones de personas o 145 desde hace 30 años, va bajando, y el lejano oeste, que está cerca de la frontera con China, cada vez más emigrantes chinos pasan hacia el lado de ellos, tienen miedo que algún día simplemente digan, somos independientes, nos separamos de Rusia, tienen Nos pánico separamos de de Rusia. esto. Entonces, eso también toma en cuenta en todas las consideraciones geopolíticas y de cómo se mueven los países, los ejércitos, las inversiones, y todo tiene que ver con todo. Es importante tener toda la foto completa. Exacto, lo que dice Mati es de una importancia fundamental. Geopolítica, dominación, territorio, población y recursos. Nada nuevo bajo el sol. La historia también enseña, porque en definitiva, el mapa de lo que hoy nosotros entendemos como países, si uno se fija 200, 300 años atrás, la verdad que los mapas eran totalmente diferentes. Estamos viendo una guerra que a veces se materializa en forma letal, de otras maneras a veces se materializa en forma económica y de otra manera utilizando lo que se denomina la realpolitik, haciendo tratados inteligentes, adecuados, porque la verdad, y en esto suscribo totalmente lo de Mati Zweig, los países no tienen amigos, tienen simplemente intereses. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te pareció hoy Tierras Raras? ¿Y qué negocio? Pienso que las tierras raras comenzaron en 1492, cuando Cristóbal Colombo llegó a tierras raras, nuevas y lejos, que se convirtieron en 500 y pico de años en las tierras raras que nos va a permitir desarrollar el mundo del presente y del futuro, y si lo usamos en forma adecuada, nuestros hijos y nietos van a tener una buena vida, y si no, lamentablemente, vamos a seguir en conflictos y guerras. Por eso alguien dijo sabiamente que la tierra la heredamos de nuestros padres para dárselas a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Mati. Un abrazo de todo corazón. Muchísimas Espero que gracias. este programa haya dado información para entender la gran foto de la geopolítica. Muchas gracias, Mati. Mano a Gracias, mano. Alberto, por todo.